En la unidad 7, denominada Conectividad de redes, vimos algunos conceptos y prácticas muy interesantes que son aplicados muchísimo en nuestro trabajo con todo tipo de redes, desde las domésticas hasta las corporativas. Me refiero a la traducción de direcciones de red, o como comúnmente se le conoce, NAT, que es una de las que más se repite dentro de la interminable lista de términos, abreviaturas y nomenclaturas del mundo de las redes de datos. NAT, o Network Address Translation, es uno de los mecanismos utilizados en la Internet actual para hacer frente a la escasez de direcciones IPv4 públicas, junto con el enrutamiento sin clase CIDR y la utilización de máscaras variables VLSM. Hoy en día solamente queda cerca de un 5% de direcciones IPv4 públicas, con lo cual se hace cada vez más necesario comenzar con la implementación de IP versión 6. Sin embargo, aún son muchas las organizaciones que no cuentan con IP versión 6 en sus redes y deben trabajar con las limitaciones de IP versión 4. Es ahí donde entra a funcionar NAT. ¿Por qué usar NAT? Para resumir, la utilidad de NAT podríamos decir que sirve para conectar a una o más redes LAN internas a Internet mediante una sola IP pública o un grupo de ellas. En realidad, NAT provee dos funcionalidades básicas, que es la razón por la cual se ha seguido prefiriendo este mecanismo para el funcionamiento de la mayoría de las redes locales, y esto es ahorro de direcciones públicas y por ende mucho dinero ahorrado, y claro está, seguridad. Se proporciona bastante seguridad aplicando NAT. Básicamente podemos decir que las redes utilizan un direccionamiento IP privado y que las máquinas que tienen una dirección de este tipo no pueden ser alcanzadas desde Internet. Técnicamente estas direcciones IP no son enrutables en la Internet pública. Pero ¿quién usa NAT? Una de las cosas por la que escogí este tema es que todo el mundo usa NAT, pero no lo sabe. Debido a que las direcciones IP versión 4 están a punto de acabarse, la mayoría de las personas que nos conectamos a Internet, ya sea usuarios domésticos o empresariales, diariamente usamos NAT al navegar o usar recursos de Internet. Si alguna de las IPs que se muestran aquí te suenan familiares, ahora mismo estás usando NAT. ¿Quién realiza las funciones de NAT? Pues bien, el proceso de nateo, como también se le conoce, es llevado a cabo por ruteadores y o servidores que cuentan con esa característica. Me refiero a máquinas comunes y corrientes. Pueden ser los ruteadores domésticos que nos proporciona nuestro proveedor, como los de Telmex, como este, que suele ser de marca Huawei, los últimos que han entregado, los cable modem Motorola, Arris o Cisco, proporcionados por proveedores de Internet por cable, o computadoras comunes y corrientes, que se convierten en ruteadoras por medio de software específico para ello. Tenemos una gran variedad de distribuciones Linux que convierten una computadora normal en un ruteador. Algunas de ellas, tales como ClearOS, Brasil FW, MikroTik, una plataforma de ruteo privada basada en software libre, Untangle, Zero Shell y algunas distribuciones FreeBSD como pfSense. Personalmente yo utilizo esto en mi trabajo, me funciona muy bien. O también pueden ser ruteadores profesionales marca Cisco. Claro, dependiendo del escenario donde uno se encuentre, es el ruteador que uno va a escoger. ¿Cómo funciona NAT? Imaginemos el siguiente escenario por medio de este esquema. Imaginemos que la computadora con IP 10.0.0.3 se conecta al servidor
87.118.88.39, que es un servidor de páginas web. Ok, todas estas computadoras en este rango de IPs salen por medio de NAT, precisamente por medio de una IP pública, que es esta. Entonces la computadora 10.0.0.3 se conecta al servidor 87.118.88.39. Entonces podemos imaginarnos esta pequeña tablita. Así, todos los dispositivos de la red en el camino, desde la IP 10.0.0.3 hasta el servidor 87.118.88.39, saben quién envió el paquete. Cuando este paquete llega al dispositivo que hace NAT, se reescribirá. NAT guarda una tabla para todas las conexiones recientes. Cada una de ellas consta de la IP del cliente, el puerto del cliente y un puerto local en la interfaz pública. Entonces, tenemos como fuente esta IP con este número de puerto, y tenemos a este destino la IP del servidor de páginas web con el puerto 80, que es el respectivo a páginas web o HTTP. Bueno, tenemos también esta pequeña tabla donde vemos la IP fuente, el puerto fuente, la IP que realiza el NATeo, que es la IP pública, y el puerto NAT que tiene esta comunicación. Los puertos resultantes de NAT son aleatorios, se trata solo de puertos libres. Cada paquete que llega en el puerto 1234 de la interfaz pública del dispositivo NAT se reenviará al dispositivo con la IP 10.0.0.3 en el puerto 39478, pues así está reflejado en la tabla NAT. Nuestro paquete reescrito 10.0.0.3 a 87.118.88.39 ahora contiene la siguiente información, la cual es esta. Como vemos, aquí ya cambió. Ahora la fuente viene siendo la IP pública con el puerto, y el destino sigue siendo el mismo. Pues bien, ahora es enviado el siguiente nodo en internet. Nadie excepto la red 10.0.0.0 diagonal 24 sabrá que la computadora con IP 10.0.0.3 está solicitando una página web desde la IP 87.118.88.39. El servidor web en la IP 87.118.88.39, que es donde está la página que se quiere visitar, enviará la respuesta a la IP fuente, que es esta, y el dispositivo NAT reenviará el tráfico de acuerdo a su tabla de entrada para 10.0.0.3. ¿Cuáles serán algunas alternativas a NAT? Bueno, NAT existe debido a la falta de direcciones IP versión 4, como se comentó en las primeras diapositivas. Gracias a NAT, los proveedores de internet solo necesitan entregar una IP pública a un montón de clientes. Afortunadamente, esto cambiará en los tiempos de IP versión 6, donde seguramente también los costos por las IPs públicas serán menores, o incluso quizás no se cobrarán. Eso está por verse. Pues bien, este es mi video sobre este tema que elegí, que se me hace muy interesante y muy poco conocido. Espero que sea de su agrado, maestra, y le agradezco que haya sido nuestra asesora en este curso, que me gustó bastante, pude aprender bastante sobre él. Muchas gracias.